Dios les bendiga. Les saluda su hermana en Cristo, Griselda Cruz. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, darle like y a compartir con tus amigos y conocidos. No te olvides de activar la campanita para que puedas recibir mis próximos mensajes. Hace 5 años pasé por un proceso en mi matrimonio, donde cada día busqué la dirección del Señor a través de la oración y la lectura de su palabra. El Señor me mostró cómo orar eficazmente por la restauración de mi matrimonio y me dio armas y estrategias para poder vencer a todos mis enemigos espirituales. El primer versículo que me mostró se encuentra en Josué 1:9 y dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Cada día me esfuerzo por buscar y obedecer la palabra del Señor. Estas dos cosas son indispensables para poder obtener la victoria en cualquier prueba. Es muy importante esforzarnos al máximo en obedecer todo lo que el Señor nos vaya mostrando, porque en la obediencia está la bendición. En Efesios 6, del 12 al 13 nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. Ahora los invito a ver Isaías 43, del 2 al 4. Y dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. En los procesos es donde llegamos a conocer y a experimentar el poder y la fidelidad del Señor. Con este versículo comenzó mi prueba hace aproximadamente 5 años. Hoy les voy a compartir 13 armas espirituales para la restauración matrimonial respaldado por la Biblia. Siempre me gusta iniciar con una oración breve. Oremos. Señor Jesús, ponemos este mensaje en tus manos. Que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones y nuestras mentes en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En primer lugar, les quiero compartir la primera arma, y es la oración. La oración es una de las formas principales de desarrollar intimidad con Dios. La oración de un justo es poderosa y eficaz, y es una de las armas principales del creyente. Orar es hablar con Dios, compartirle nuestros anhelos, nuestras incertidumbres, nuestras alegrías. Cuando oramos de corazón, podemos recibir el consuelo, la paz y el amor de Dios. Podemos estar contentos porque Dios siempre oye la oración de aquellos que se le acercan con humildad. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6:18. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Primera de Timoteo 2:8. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Mateo 21:22. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y esto lo podemos corroborar en Marcos 11, del 24 al 25. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses 4:2. Para poder oír las instrucciones del Señor, es muy importante llevar una vida de oración constante. Cuando oramos, le hablamos a Dios,
de nuestros problemas, dudas, temores o incertidumbres. Cuando leemos su palabra, el Señor nos habla a nosotros. Ahora los invito a ver la segunda arma espiritual, y es la lectura de la Biblia. Leer la Biblia diariamente es un hábito excelente que beneficia a todo cristiano en muchas maneras. Cuando leemos la Biblia, somos alimentados por la palabra de Dios y suministrados en nuestra vida cristiana. Jesús mencionó esto en Mateo 4:4 cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otros versículos encontrados en la Biblia también nos muestra claramente que la palabra de Dios es alimento para sus hijos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Y en el Antiguo Testamento, Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Cuando comemos comida física, recibimos los nutrientes necesarios para vivir y estar saludables. Así recibimos las energías necesarias para poder ir a trabajar, hacer ejercicio y pasar tiempo con la familia y amigos. En cambio, cuando no comemos por un día, nos sentimos débiles, cansados e incluso malhumorados. Si seguimos sin comer, nos ponemos susceptibles a problemas mayores como enfermedades. De igual manera, cuando comemos la comida espiritual, recibimos el suministro necesario para vivir nuestra vida cristiana. Pero cuando nos alejamos de la palabra de Dios por un tiempo, es posible que nos sintamos débiles, cansados y malhumorados espiritualmente. Nos encontramos más susceptibles a tentaciones, dudas y otras clases de enfermedades espirituales. Simplemente no contamos con la manera de enfrentarnos a los muchos desafíos que llegan a nuestra vida como creyentes. Por lo tanto, es muy importante que recibamos el suministro que proviene de leer y comer la palabra de Dios diariamente para mantener una vida cristiana saludable e incluso llena de gozo. Debemos recibir el alimento espiritual que nos brinda la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago 1:21. Para poder recibir la palabra de Dios, es muy importante tener un corazón humilde y dispuesto a ser exhortado en las áreas donde necesitemos cambiar y mejorar. Para poder oír las instrucciones de Dios, es indispensable leer y meditar en su palabra diariamente. Solo de esta manera podemos tener la plena seguridad que vamos por el camino correcto. En tercer lugar, tenemos al ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno se refiere a abstenerse de comida por razones espirituales. Es tomar un tiempo para consagrarnos a Dios. La Biblia no enseña que ayunar nos ayude a ganar el favor o manipular a Dios, o para parecer más santos delante de Él, o hacerle pensar que entonces sí merecemos que nos dé algo. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Esto lo podemos ver en Santiago 1:17. La Biblia hace referencia a personajes en que el ayuno fue parte regular de sus vidas. Moisés, David, Elías, Esther, Daniel, Ana, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que es bíblico ayunar. Hoy aprenderemos aspectos importantes acerca del ayuno. ¿Qué enseñó Jesús acerca del ayuno? Él enseñó con su ejemplo y con sus palabras. Jesús dijo: cuando ayunéis, no si ayunáis. Él asumió que nosotros íbamos a orar y a ayunar. Aunque no es una ley, debe ser un estilo de vida que nos trae beneficios. Jesús no dijo que era opcional orar ni ayunar.
Jesús dijo que vendría el tiempo para ayunar. Ese tiempo es hoy y lo podemos ver en Mateo 9:15. ¿Cuáles son algunos resultados y beneficios del verdadero ayuno? Beneficios físicos y emocionales del ayuno. Limpia nuestro cuerpo de las toxinas. Al ayunar sentirás dolores de cabeza, dolor de huesos, etc., porque su cuerpo se está desintoxicando. Trae descanso al sistema nervioso y descanso al sistema digestivo. Baja la presión arterial y reduce el colesterol malo. Rejuvenece su cuerpo y agudiza su capacidad mental. Rompe la adicción a la comida chatarra y rompe el poder del apetito incontrolable. Ayuda a perder peso. Trae un cambio en su actitud emocional. Ahora vamos a ver los beneficios espirituales. Perdonamos y dejamos de oprimir a otros con nuestros resentimientos. Rompemos con yugos o hábitos de pecado. Somos liberados de opresiones demoníacas y recibimos un rompimiento en nuestra vida. Quitamos el dedo amenazador. Paramos de acusar y recordarles el pasado a las personas. Dejamos de hablar vanidad y damos gloria a Dios. Nos hacemos sensibles a las necesidades de otros. Nos ayuda a someter, consagrar y sacrificar el cuerpo. Y cuando el cuerpo está sujeto, la carne no tiene salida y es controlada. Humilla nuestra alma delante de la presencia de Dios. Los mayores problemas de los creyentes se encuentran en el alma, no en el espíritu. A veces Dios quiere liberarnos, pero el ego se cruza en el camino. El ego no nos deja cumplir con la voluntad de Dios, porque estamos controlados por nuestros propios pensamientos, sentimientos y deseos. El ayuno desata poder. La revelación nos mantiene en avivamiento. El ayuno mueve montañas. Las montañas representan demonios. Hay demonios que han sido asignados para detener su negocio, para traer enfermedad a nuestro cuerpo y evitar que recibamos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Usted tiene que cansarse de ese demonio y quitarlo de su camino en oración y ayuno. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6, del 17 al 18. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Eso lo podemos ver en Marcos 9:29. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Esdras 8:23. El ayuno nos acerca más a Dios y nos hace más sensibles a su voz. Durante mi proceso de restauración, el Señor me dijo que hiciera un ayuno total de 3 días consecutivos y al final del ayuno me mostró que una persona le había hecho brujería a mi esposo. Mi lucha fue muy fuerte, pero gracias a las instrucciones de Dios logré vencer cualquier circunstancia. Ahora los invito a ver nuestra cuarta arma espiritual y es la fe. ¿Qué es fe? La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Fe también significa tener confianza plena en algo o alguien. En la práctica religiosa, la fe es fundamental. En este contexto se denomina fe al conjunto de creencias de una religión, en cuyo caso es equivalente a doctrina. Todas las religiones requieren de la fe. Así, fe puede referir a la vez creer en algo y también a las cosas o principios en los que creemos. Es pues bajo la fe que los creyentes aceptan como verdad absoluta los principios difundidos por la religión que profesan, la creencia en un ser supremo y el sometimiento a su voluntad divina. Asimismo, como fe se denomina la credibilidad que se ha otorgado a algo o a alguien debido a la autoridad.
Se entiende también que la fe es un don que ha sido infundido en la persona por medio del Espíritu Santo. Ella conduce a la relación con Dios. Esto implica que la fe en el cristianismo no se limita apenas a aceptar por válida la doctrina, sino por vivir de acuerdo a las enseñanzas. Fe en la Biblia. La fe es definida en el Nuevo Testamento como la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Y eso lo podemos ver en Hebreos 11:1. Así, tener fe en Dios es creer en su existencia, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Es también creer en su palabra y las enseñanzas de Jesucristo transmitidas por medio de la Biblia. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11 del 1 al 2. Vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Santiago 1 del 6 al 7. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11:6. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y eso lo podemos ver en Mateo 21:22. Para que Dios escuche nuestras oraciones, es muy importante creer que Él nos oye y que traerá una respuesta a nuestro clamor. Ahora los invito a ver nuestra quinta arma espiritual y es la santidad. ¿Qué es santidad? La santidad es un vestido espiritual. Significa ser consagrado, separado exclusivamente para un plan y propósito. Es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Cuando usted está separado solo para Dios, usted no se presta para criticar, para chismes, para ver pornografía. Guarda su caminar y pensar para Cristo. Ese es el vestido que Dios quiere que usted guarde, que usted y que yo guardemos. Dios está en la búsqueda de hombres que sean únicamente exclusivos para Él. Podríamos decir que existen áreas en nuestras vidas que deben ser consagradas únicamente para Dios y dedicadas solo para el uso exclusivo de Dios. Consagrar nuestro cuerpo para Él, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro caminar para su uso, nuestro hablar, expresar el lenguaje del reino. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 7:1. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo. Y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Levítico 20:26. Ustedes deben ser perfectos como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto. Mateo 5:48. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y esto lo podemos corroborar en Hebreos 12:14. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora veamos la sexta arma y es acción de gracias. ¿Qué dice la Biblia sobre acción de gracias? El Dios dador de la vida, que hace llover y salir el sol sobre justos e injustos, celebra el sentido de gratitud en sus hijos. Las fiestas ordenadas en la Biblia al pueblo de Israel tenían un claro sentido de gratitud y reconocimiento ante el hecho inequívoco de que toda bendición proviene de Dios. La Biblia insta al creyente a dar gracias en todas las cosas.
Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser desagradecido con Dios o con el prójimo es una clara señal de un corazón apartado de la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto lo podemos ver en Romanos 1, del 21 al 32. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Salmos 104. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Salmos 50:14. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle himnos y salmos de alabanza. Eso lo podemos ver en Salmos 95:2. Una persona humilde es agradecida en todo tiempo y circunstancia. Solo a través de las pruebas y tribulaciones llegamos a ser humildes. Ahora los invito a ver nuestra séptima arma espiritual y es vigilia. La palabra vigilia viene del latín vigilia, que significa estar despierto o en vela durante toda la noche. Hay una relación directa entre Jesús y la vigilia. Son varios los episodios en que el Señor trata aspectos críticos durante la noche. En la misma noche en que fue preso el Señor, horas antes invita a Pedro, Jacobo y Juan a que velaran con él. Y eso lo podemos ver en Mateo 26, del 37 al 38. Sin embargo, después de un tiempo de oración, el Señor Jesús fue a donde estaban estos 3 discípulos y los halló durmiendo. Esa noche el Señor da la justificación de por qué es importante hacer vigilia. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo podemos ver en Mateo 26:41. El Señor Jesús hizo vigilia para escoger a sus 12 discípulos. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto lo podemos ver en Lucas 6:12. Las decisiones trascendentales fueron tomadas o decididas en oración toda la noche. Jesús nos manda a hacer vigilia para poder discernir las artimañas de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Este pasaje a continuación es muy revelador. El Señor nos dice que hagamos vigilia porque Él podría llegar en alguna parte de esa vigilia. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y esto lo podemos ver en Marcos 13, del 35 al 37. La vigilia ocupa un lugar muy importante dentro del ministerio y es un arma muy poderosa para combatir espiritualmente. Cuando el Señor desea que nos levantemos a orar de madrugada, Él nos despierta. Durante mi proceso yo oré de madrugada aproximadamente 2 meses consecutivos. El Señor me enseñó a hacer guerra espiritual para echar de mi casa a todos esos demonios que me estaban haciendo la guerra en mi matrimonio. Al final de esos 2 meses, el Señor me dio la victoria en mi matrimonio. Ahora los invito a ver nuestra octava arma espiritual y es alabanza y adoración. ¿Qué sucede cuando alabamos a Dios? Creo que ningún libro ejemplifica mejor el espíritu de alabanza y adoración que Salmos. Contiene más expresiones de alabanza que cualquier otro libro de la Biblia. Obviamente, Dios quiere las alabanzas de su pueblo. Dios nos dice que le demos gracias en todo. En 1 de Tesalonicenses 5:18 nos dice: incluso cuando algo ejerza mucha presión contra nuestras almas, tal vez no entendamos lo que nos sucede y es muy posible que nunca lo entendamos, pero la voluntad de Dios en cada circunstancia es que le alabemos y le demos gracias. ¿Pero por qué?
La razón es que la alabanza es el medio más claro y directo por el cual usted declara su dependencia de Dios. Es una ratificación de su confianza en Él en medio de las tinieblas más densas. Es una confesión de su lealtad y devoción a aquel que fue crucificado por usted y a quien usted está unido eternamente. Considera algunos beneficios específicos que derivamos de alabar al Señor. La alabanza magnifica a Dios. La alabanza pone nuestro enfoque en Dios, no en nuestros problemas. El poder, la presencia y la capacidad de Dios transforman nuestra manera de pensar. La alabanza nos hace humildes. Cuando adoramos a Dios, adquirimos una perspectiva correcta de nosotros mismos. La alabanza desinfla el orgullo y el ego. Ganamos una imagen personal saludable, basada en la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Al quitarnos el orgullo, la alabanza nos fortalece contra la tentación. La alabanza revela nuestra devoción a Dios. Si yo amo a Cristo, voy a alabarlo. Si Él ocupa el primer lugar en mi vida, voy a honrarlo con adoración y acción de gracias. La alabanza nos motiva a vivir en santidad. La alabanza abre nuestros corazones para que vivamos como Dios lo desea, santos y apartados para Él, para que hagamos su voluntad por encima de la nuestra y queramos ser más como Él por encima de cualquier otra persona. Cuanto más lo adoramos, más semejantes seremos a Él. La alabanza aumenta nuestro gozo. El gozo es el compañero constante de la alabanza. Si nos sentimos deprimidos, desanimados, alabar a Dios nos traerá gozo prontamente. La alabanza establece nuestra fe. Cuanto más grande veamos a nuestro Dios, más pequeños veremos nuestros problemas. La alabanza eleva nuestras emociones. Las preocupaciones, los temores y las dudas no pueden sobrevivir por mucho tiempo en una atmósfera de alabanza. Si quiere ver una diferencia en su relación con Cristo y su andar con Él, empiece a alabarlo hoy mismo. No deje de hacerlo. Así se sienta inclinado a rendirse. Comprométase a una vida de alabanza y compañerismo con Jesús y experimente la plenitud de lo que la palabra gozo significa para Dios. En el 9º lugar tenemos la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Como mansedumbre se denomina la condición de manso. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. La mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a la disciplina religiosa, pues implica una gran humildad y autocontrol. Mansedumbre en la Biblia. Según la Biblia, la mansedumbre es uno de los 12 frutos que el Espíritu Santo forma en los fieles, junto con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc. Los frutos, a su vez, son consecuencias de los dones del Espíritu Santo. Estas cualidades son fundamentales para la teología moral del cristianismo, pues son las encargadas de orientar la vida del cristiano hacia los valores de la caridad, la bondad y la templanza, entre otros. La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. Está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. En las Sagradas Escrituras, la mansedumbre es una cualidad presente fundamentalmente en Moisés y en Jesús. Jesús, por ejemplo, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, reacciona con mansedumbre ante su destino y acepta su calvario y muerte. Se sacrifica para salvar la humanidad por amor y obediencia. De hecho, refiere esta cualidad en su Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre cristiana a veces se confunde con debilidad o cobardía, pero no es así. La mansedumbre implica una gran fuerza interior capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo o la arrogancia. Así, la mansedumbre es más bien una actitud de obediencia y amor hacia Dios y hacia el prójimo. Ahora veamos la 10ª arma espiritual, y es el amor. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto lo podemos ver en 1 Juan 4:8.
¿Qué es el amor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando pensamos en amor es fácil pensar en los buenos sentimientos, pero el verdadero amor no depende de los sentimientos. Se trata de algo mucho más que lo que siento por alguien. A menudo se da y se recibe amor con la intención de que yo reciba algo a cambio. Pero ¿qué hago cuando me cuesta amar a alguien? ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y eso lo podemos corroborar en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Pero entonces, ¿qué es el amor? Cuando hago todas las cosas sin darle importancia a mis sentimientos o independientemente de las acciones de los demás, esto es amor. En ocasiones no siento que puedo amar cuando soy tentado a la ira, a la impaciencia, a buscar mi propio bien, a pensar lo peor de alguien, a renunciar a algo. Pero cuando niego estos sentimientos y me regocijo, tengo longanimidad, me humillo, llevo las cargas de los demás, soporto todas las cosas y un verdadero amor se manifiesta. El amor da su vida. Aquellas reacciones naturales y exigencias que son parte de la naturaleza humana y no espera nada a cambio. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Es muy bueno si alguien me ama y yo lo amo de vuelta. Esto es fácil, pero esto no es una prueba de amor. Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos y no hemos hecho nada para merecer este amor. ¿Qué sucede si alguien me ha tratado mal? ¿Dónde está mi amor entonces? El amor da, y no solo a los que son buenos con nosotros. Ama a sus enemigos, ama primero y no desaparece si el amor no es recíproco. Todo lo soporta. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, del 44 al 45. El amor de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 20-21. Nuestro amor a Dios no es mayor que nuestro amor por nuestros semejantes. El amor de Dios no cambia según las circunstancias. Está firmemente arraigado. Como humanos tenemos la tendencia de querer que los demás cambien. Sentimos que es difícil amar a alguien así como es y preferimos que fuera diferente. Esto es una prueba de que estamos más preocupados en nuestra propia felicidad y comodidad que la del amor por los demás. Buscamos nuestro propio bien. La verdad es que en lugar de esperar a que los demás cambien, tenemos que encontrar nuestro propio pecado y purificarlo. El interés propio, la actitud de que soy un sabelotodo, la arrogancia, la terquedad, etc. Pecados que encuentro cuando estoy con los demás. Si nos purificamos de todas estas cosas, entonces podemos llevar carga, creer, esperar y soportar todo por los demás. Los amamos así como son y podemos orar por ellos con un amor de Dios sincero y cuidar de ellos. No hay ninguna excepción, ningún pensamiento de que esa persona no se lo merece. Jesús dio su vida por nosotros y esta fue la última prueba de lo mucho que Él nos amó. Nunca alguien ha merecido esto en menor grado que nosotros. Amar no significa estar de acuerdo con el pecado de los demás o decir que todo lo que hacen está bien.
Más bien es llevar su carga, orar por ellos, tener fe por ellos, desearles lo mejor. Esto es ir a la acción, a pesar de lo que siento. Entonces puedo pasar de tener una adversión natural por alguien a tener un amor verdadero por ellos. Si quiero ayudarlos y hacer que se conviertan de las cosas que podrían ser perjudiciales para ellos, puedo exhortar, aconsejarlos o corregirlos, pero solo puedo hacerlo cuando lo hago a partir de un verdadero cuidado por ellos. Todas las personas con las que estamos deberían sentir una atracción y un querer de acercarse a Cristo a través de nosotros. El amor es lo que atrae y acerca a la gente. La bondad, la compasión, la mansedumbre de corazón, la paciencia, el entendimiento. ¿Cómo puede alguien sentir atracción y acercarse si la experiencia que tiene de mí es de impaciencia, soberbia, insolencia, odio, etcétera? Si siento que me falta verdadero amor de Dios, entonces puedo orar a Dios y pedirle que me muestre cómo puedo conseguir más. Pero tengo que estar dispuesto a renunciar a mi propia voluntad y pensar primeramente en los demás antes que en mí. En 1 Corintios 13:13 nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora veamos nuestra arma número 11 y es el perdón. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe. De igual manera, en la parábola del esclavo que no mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Y eso lo podemos ver en Mateo 18, del 23 al 35. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta del daño. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 13, del 4 al 5. Perdonar no significa aprobar la ofensa. La Biblia condena a quienes consideran una mala acción como aceptable o inofensiva. Y eso lo podemos corroborar en Isaías 5:20. Actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. Dios le perdonó al rey David sus graves pecados, pero no lo libró de las consecuencias. Además, Dios hizo que los pecados de David se pusieran por escrito para que se conocieran en la actualidad, y esto lo podemos corroborar en 2 Samuel 12, del 9 al 13. Dejar que los demás se aprovechen de uno. Supongamos que le prestamos dinero a alguien, pero él lo malgasta, así que no puede devolverlo como se había comprometido a hacer. Él se siente mal y nos pide perdón. Nosotros podríamos decidir perdonarlo, es decir, no guardarle resentimiento ni echarle en cara continuamente lo que ha hecho. Quizás hasta pudiéramos cancelarle la deuda por completo. Sin embargo, eso no significa que tenemos que estar dispuestos a prestarle más dinero en el futuro. Pero ¿qué ocurre si alguien nos trata de forma cruel y se niega a disculparse o ni siquiera reconoce su error? La Biblia dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. Y esto lo podemos ver en Salmos 37:8. Aunque no aprobemos lo que nos hayan hecho, no permitamos que nos consuma la ira. Más bien, tengamos confianza en que Dios hará que se haga justicia. Además, nos consuela saber que Él pronto hará posible que desaparezcan por completo las heridas emocionales que ahora nos causan tanto dolor. Y esto lo podemos ver en Isaías 65:17 y Apocalipsis 21:4. Perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. A veces, en vez de tener que perdonar un supuesto desprecio, lo que en realidad necesitamos es reconocer que no tenemos ninguna razón válida para estar ofendidos. La Biblia menciona: no te des prisa en tu espíritu a sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el seno de los necios. Y esto lo podemos corroborar en Eclesiastés 7:9. ¿Qué nos puede ayudar a perdonar?
Recordar qué implica el perdón. No significa que consideramos que esté bien lo que sucedió ni que nunca pasó. Sencillamente lo pasamos por alto. Pensemos en los beneficios de perdonar. Dejar de sentirnos enojados o de guardar rencor nos ayudará a estar más calmados. Mejorará nuestra salud y nos permitirá ser más felices. Y esto lo podemos ver en Proverbios 14:30. Y lo que es más importante, perdonar a los demás es imprescindible para que Dios perdone nuestros pecados. Y eso lo podemos ver en Mateo 6, del 14 al 15. Seamos comprensivos, todos somos imperfectos. Y esto lo podemos ver en Santiago 3:2. Puesto que deseamos que los demás perdonen nuestros errores, nosotros también debemos perdonar los suyos. En Mateo 6, del 14 al 15 nos dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora veamos nuestra arma número 12 y es misericordia. Vamos a ver qué significa misericordia. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles. En determinadas ocasiones es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Veamos unos versículos que nos hablan de misericordia. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto lo podemos corroborar en Mateo 9:13. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Esto lo podemos ver en Mateo 18, del 21 al 22. La palabra es muy clara. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Lucas 6:36. Y para concluir, veamos la última arma espiritual, y es el poder de vencer el mal con el bien. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, brasas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 20 al 21. ¿Alguna vez ha leído estos versos y se ha preguntado qué significa la frase brasas de fuego amontonadas sobre su cabeza? O como dice en otras versiones de la Escritura, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. La primera parte de este pasaje es fácil de entender. Jesús en varias ocasiones enseñó sobre la importancia de hacer el bien a nuestros enemigos, aquellas personas que se oponen a nosotros o nos hacen mal. Mas a ustedes los que oyen, digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Lucas 6, del 27 al 28. Y no solo enseñó sobre eso, sino que lo modeló con su propia vida. Su muerte es un perfecto ejemplo de ello. No digo que sea fácil, nuestra naturaleza como seres humanos no es hacer el bien a aquellos que nos hacen mal. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Eso lo podemos ver en Romanos 12:14. Sí se puede hacer en cuanto estén ustedes, tengan paz con todos los hombres. Y eso lo podemos ver en Romanos 12:18. Hasta aquí está claro, pero todavía nos queda explicar la frase brasas de fuego amontonadas sobre su cabeza. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver las brasas de fuego con el hacer el bien a un enemigo? Como dato adicional quisiera mencionar que esta frase es una cita de Proverbios.
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque brasas allega sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Proverbios 25, del 21 al 22. De primera instancia, al ver la palabra fuego, es posible que la primera idea que venga a la mente es juicio o castigo. Quizá usted piense que esta frase se refiere a que cuando usted hace el bien a un enemigo, este enemigo recibe un castigo por sus actos. En la antigüedad, las ascuas de fuego eran una especie de brasas que se utilizaban para fundir el metal. Por lo general, se colocaba el metal entre dos brasas muy calientes con el fin de derretirlo. Este proceso tenía dos propósitos: convertir el metal en líquido de manera que se pudiera colocar en un molde para darle la forma deseada, y depurar el metal de cualquier impureza que pudiera tener incrustada en él. Al estar en forma líquida es más fácil remover las impurezas que estuvieran incrustadas en el metal. Al reflexionar sobre este proceso y cómo se relaciona a la acción de hacer el bien, aunque nos hagan mal, podemos derivar una enseñanza. En primer lugar, cuando hacemos el bien a otra persona que nos hace mal, estamos invitando a la persona a reflexionar sobre sus actos. En cierta forma, se inicia un proceso de moldear su carácter que puede culminar en un cambio de actitud. Como parte de este proceso, la persona tiene la oportunidad de limpiar o depurar su carácter en esas actitudes impuras que dañan o corrompen su carácter. De modo que cuando hacemos bien a nuestros enemigos, les estamos dando la oportunidad de reflexionar sobre sus actos y arrepentirse. Claro, queda en ellos si desean aprovechar esta oportunidad y permitir que el Señor haga un cambio en sus vidas. ¿Significa esto que nuestros enemigos no enfrentarán consecuencias por sus actos? No, en ninguna manera. La misma Escritura nos dice que el Señor se encargará de ello. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y esto lo podemos corroborar en Romanos 12:19. Sin embargo, no nos toca a nosotros efectuar un juicio o aplicar un castigo. Nuestro Padre es quien se encarga de eso. También hay que recordar que la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que podemos entender, y su naturaleza es dar amplia oportunidad para el arrepentimiento antes de aplicar un castigo. La Escritura está llena de ejemplos de eso. Mire con detenimiento la historia del pueblo de Israel y verá que antes de cada castigo hubo un tiempo de advertencia y arrepentimiento, por así decirlo. Antes del castigo siempre hay un proceso de ascuas de fuego, un tiempo en el cual la persona tiene la oportunidad de reflexionar, arrepentirse y cambiar de actitud. En conclusión, cuando tu enemigo te haga mal, procura hacerle el bien siempre y cuando esté en tus manos. Quién sabe si esas ascuas de fuego le hacen bien y se arrepiente, y si esas brasas calientes no derriten esa mala actitud, déjalo en las manos de Dios. El tiempo de duración de un proceso depende mucho de nuestro esfuerzo y obediencia. Mi proceso de restauración matrimonial duró solamente 5 meses. No fue nada fácil, pero con la ayuda y dirección del Señor obtuve la victoria. Estas armas espirituales que les acabé de compartir fueron las que el Señor me mostró durante mi proceso, y puse en práctica todas y cada una de ellas. Y lo mismo les sugiero a todos y cada uno de ustedes: esfuércense y sean valientes. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Hagan lo posible y dejen que el Señor haga lo imposible. La victoria está asegurada en el Señor Jesucristo. No teman, solo crean y verán la gloria del Señor. Oremos. Señor Jesús, haznos más sensibles a tu voz. Danos discernimiento, entendimiento y sabiduría para poner por obra tu palabra. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por amarnos y fortalecernos cada día. Te entregamos el control de nuestras vidas, familias y matrimonios. Obra tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Si tienen alguna petición de oración, escríbanlas en los comentarios. Muchas gracias, que Dios los bendiga abundantemente.